Fate reacciona al Naruto verse, aclaraciones por Lorenz04 de Wattpad. Buena gente, hoy os traigo una nueva historia y como habrán leído es un reaccionando de Fate al Naruto verso. Bueno gente, así es, se viene nueva historia, otro reaccionando pero esta vez con Fate, ya que me gusta la idea de hacer uno y admitámoslo, no hay tantos de estos o simplemente no son buenos y ya sé que no soy el mejor, pero me gustaría aportar algo y que la gente se anime a crear más de estos cruces. Sin más les dejo unos puntos para que puedan dar sugerencias y se den una idea de cómo será esta nueva historia que traeré. 1. Si habrá harem pero como en las otras no será a lo bestia y tardará en que les llame la atención, ¿a cuáles recomiendan? 2. Habrá fix y raps en esta historia y serán varios capítulos, además de que los universos pueden ser vistos a medias y luego cambiamos a otro para regresar. 3. Más adelante se traerán a más personajes, pero de a poco para no tener una gran cantidad y poder lograr bien todo. 4. Mediante avancemos llegarán más personajes, solo pido paciencia y a quienes les gustaría que trajera primero. Y sin más que decir, los primeros capítulos saldrán el 4 de mayo, que haré una especie de maratón por mi cumpleaños junto con las otras historias que tengo. Sin más me despido y no olviden votar y dejar sugerencias. Fate reacciona al Naruto verse, la llegada capítulo 1. Naruto ni Fate son de mi propiedad, ni las imágenes y vídeos, todos ellos son de sus creadores. No olviden votar y comentar para apoyar a esta historia. Sé que dije que empezaríamos el miércoles, pero para darles algo que leer hoy me animé a publicarlo, disfruten. Los universos eran infinitos, todo era posible. Menciona una cosa y seguro eso pasó en algún universo, todas eran únicas, diferentes entre sí, podían compartir cosas en común pero siempre serían únicas, pero las que se veían en este lugar eran todas las que se centraban en un chico, su apariencia podía variar pero su nombre persistía. Naruto. Ese era el nombre del ser que era el principal, en estas líneas multiversales y aquel que veía las historias, sus universos era un ser que no tenía forma, solo parecía ser un ser cubierto por una capucha y lo único que se veía eran sus ojos que tenían un brillo y parecía ver más allá de todo. Este ser era Ente, un ser creado para ver, observar el Naruto verso en sí, solo está para ver las líneas multiversales y ver las diferentes historias que este ser tenía. Y esta vez él estaba caminando por los pasillos de su hogar, un lugar que estaba al borde del Naruto verso donde todo podía ser visto, por él y nada más por él, nadie más tenía permiso para estar aquí. Es la hora de traer a gente, decía el ser encapuchado, tras ver el vasto multiverso y entrar a una sala. La sala era perfecta para albergar a tanta gente, diferentes asientos y todos acomodados para poder ver una pantalla gigante. Muy bien a trabajar, decía el ser, para que el piso mismo de la sala lejos de los asientos se iluminara. Un pentagrama apareció en el piso y este cambiaba sus colores. Vengan, fueron las palabras del ser y tras decir esas frases, del mismo piso un polvo se paró, del cual salieron unos portales los cuales sacaron a personas de ellos. La gente que se materializó en el lugar eran varios héroes traídos del trono, incluso unos maestros de la guerra de la quinta guerra del Grial. ¿Qué, dónde estamos? Preguntó un pelirrojo al verse en un lugar diferente, ya que lo último que habían hecho era ir de regreso a su hogar con el serván de Rin. Que Shirou-kun, espera, ¿dónde rayos, dónde está Archer? Decía un pelinegra con coletas al ver a Lemilla, siendo que hace unos minutos ella le dio la obligación a Archer de llevar a Lemilla a su casa. Aquí estoy y por lo que puede ver no estamos solos, decía el Archer al ver que la serván de Shirou se unía a donde estaba ellos. ¿Esto qué es? ¿Algún truco de un serván?, decía una rubia, siendo esta Artoria Pendragon la rey de los caballeros al ver a más héroes. ¿Dónde estoy? Decía una peli verde al ver que no estaba con el resto de los servants de la facción roja y se alejaba para tener un campo más abierto al ver a diferentes héroes que ella no conocía, quizás la otra facción. ¿Este lugar qué es? Decía una rubia al ver que cambió su ubicación, ella se estaba dirigiendo en camino para supervisar la guerra del Santo Grial. Vaya, yo que buscaba pelea, pero tal parece que todos vinieron por mí, estoy de suerte, decía un peliazul al ver el grupo. No deberías ladrar tanto, Q, podrías morir, por eso fueron las palabras de Lemilla del futuro al ver a Lancer. Esta vez no te me escaparás, Archer, decía molesto al oír la burla de Peli Blanco. Que yo recuerde, el que huyó fuiste tú, decía el héroe del futuro para molestar a Lancer. Tu condenado maldecida al saber que por culpa de su máster no pudo terminar su combate y también a la intromisión de Lemilla. Vaya, Oni-chan, no creo que quería verme tan rápido, Berserker ataca, lo decía una Peli Blanca señalando a Emilia. Al ver a la dueña de esa voz, ambos magos presentes se prepararon para el ataque de Servant de la locura. Shirou retrocede, decía la Pendragon, para el ataque inminente del Servant de la locura.
Espera, Berserker. Decía al ver que estaba en medio y podría ser aplastado por el siervo de la locura. Sin embargo, eso nunca llegó. Berserker, ¿qué esperas? ¿Un momento donde estás? Decía la ojiroja al no ver a su servante en el lugar. Archer, ¿lo ves? Decía la Tosaka a su servante. No, no hay ningún pista, sería imposible perderlo de la vista, decía al ver todo el lugar y ver al resto de servants que él no recordaba que estaban en la guerra. Vaya, nunca creí verte otra vez, mi rey, y veo que has hecho amigo, me alegro, eran las palabras de un sujeto que traía un bastón el cual tenía unas flores. Merlín, ¿pero qué haces aquí? Decía al ver a su maestro Kelaguyo. No tengo la menor idea, pero me alegra verte, decía. Lo último que recordaba era estar en Babilonia ayudando a ese grupo de servants y al dúo de Master y Senju Servant. Menos mal no está Sakura, pensaba la Rider al buscar y ver que su máster no estaría en peligro. Un gusto verlos aquí presentes, héroes y magos, eran las palabras de Ente que se volvió a materializar en medio de todos los presentes. Al ver la aparición del ser, varios los Servant se prepararon para cargar un ataque, menos Merlín, el cual saluda al ser, y los jóvenes maestros de la Quinta Guerra, los cuales se asustaron al ver al ser. ¿Tú quién eres? En primero en cuestionar fue el Emilia al ver a este ser raro. Soy Ente y los he traído aquí por un motivo, pero agradecería que bajaran las armas, decía el ser viendo al grupo. Disculpe, pero ¿cuál es el motivo por el que nos haya traído? Fueron las palabras de la Santa de Orleans. La respuesta es fácil, los traje aquí para observar el Naruto verso, decía el ser moviendo sus manos mientras unas líneas salían de sus manos conectándose. Me agrada este sujeto, le doy un 10 por eso, decía el mago al ver el acto hecho por Ente. ¿Podrías tomarte esto más en serio?, decía la rey de los caballeros a la mago de las flores. Vamos, no creo que sea tan malo, decía agitando su mano. Oye, Ente, ¿qué es el Naruto verso? Decía el mago tomando asiento en uno de los tantos lugares de la sala. Nunca oí algo así, eran los murmullos de la santa al oír el Naruto verso. Era algo de lo que no le informó el Grial. Para explicarlos de manera exacta, son las múltiples realidades, los universos los cuales giran en torno a Naruto, decía el ser mientras de sus manos un polvo se dirigió a la pantalla y mostró la imagen de un rubio. Al ver la imagen hubo reacciones variadas, como Artoria que el rubio le daba cierto aire al rey de los héroes, o al Emilia del futuro que rogaba que este no fuera una versión alternativa del Egolatar Rey. Disculpe, Ente-san, pero ¿por qué nos trajo para ver esas líneas multiversales? Decía el joven Emilia, no entendiendo el motivo de la acción de Ente de traerlos para ver. La respuesta sencilla, es por aburrimiento, pero no lo miren de esa forma, ustedes podrán ver cosas que les ayudarán tanto en su vida y podrá hacerlos reflexionar cosas, decía el ser al grupo de servants y magos. Este tipo me cae mejor, decir el mago de la mesa redonda al oír el primer motivo de ser traídos. Él estaba de acuerdo, el aburrimiento era un gran mal. Solo por eso, gracias, pero nosotros estamos en una guerra por el Grial, eran las palabras de la Tosaka. Ante lo dicho, sin duda, le llamaba la atención ver el multiverso, pero ella y otros estaban en la guerra por el Grial. Varios de los servants estaban de acuerdo con las palabras de la chica. Por eso no se preocupen, los llevaré de regreso a sus universos y tiempo, no notarán que hayan perdido tiempo, decía el ser negando la salida de los presentes. No tenemos de otra, eran las palabras del Archer Emilia. No era la simple respuesta del Ente. ¿Y qué eres tú, Ente?, eran las palabras de la Ojiroja Inzbern. Yo solamente soy un vigilante, veo las diferentes líneas multiversales de Naruto, decía Ente explicando su motivo de ser. ¿Solamente haces eso? Decía al cazadora griega al ser que simplemente asintió. Y bueno, que vemos solamente al rubio, ¿o habrá algo más? Decía el héroe irlandés. Les aseguro que podrán ver de todo, por supuesto habrá combates y podrán conocer a más héroes, además de obtener conocimiento sobre otras guerras y universos de Naruto y ustedes, decía el ser a todos los presentes. Supongo que no tenemos de otra, decía la rubia Ruler al ver que no podría ir a ser la jueza de la pelea por el Grial. Claro, pero ¿por qué no se presentan algunos, ya que hay algunos que no se conocen? Tras un tiempo en el cual los invitados por Ente se saludaron, acordando que no habría nada de guerra entre ellos, todo fue en paz exceptuando a Artoria, la cual miró rara a Jeanne y preguntarse en qué se parecían para que Caster la estuviese confundiendo con ella. ¿Y cómo va a empezar esto?, decía el pelirrojo al ver que podría aprender a ser un héroe viendo las distintas realidades de un héroe. Ojalá esto lo cambie, eran los pensamientos del Emilia del futuro, deseando que esta versión de él no fuese por su camino o tendría que darle fin. No quería verse ir otra vez a este maldito camino, o si no tendría que darse fin.
Eso es fácil, como puede ver este orbe al ser tocado por alguno de ustedes, podrá permitir no ver alguno de los tantos multiversos, fueron las palabras del ser observador al grupo. Y bueno, ¿quién empieza? Decía el mago de las flores. Esto parecía más entretenido. De seguro a Fou le hubiera encantado estar aquí. Una lástima. Ya que ninguno está seguro, les sugiero dejarlo al destino. Este orbe, ir a por uno de ustedes, solo con tocarlo este regresará y en la pantalla se podrá ver el multiverso, decía el ser aclarando cómo serían las cosas. El orbe negro salió volando de la mano de Ente, para dar una vuelta y tras unos segundos este cayó, en las manos de la Santa de Orleans. Y yo decía impresionada al ser la elegida para dar inicio a esto, que solo tengo que tocarlo. Decía la rubia para ver cómo el ser asentía. Tras lo dicho, el orbe al ser tocado se levantó y se lanzó a la pantalla, para de un segundo un libro saliese y se colocará en el regazo de la Santa. El espectáculo los sorprendió al ver cómo del orbe y pantalla se materializó ese libro. Vaya, eso es poco usual, decía el ser al ver el libro, ya teniendo en mente lo que sería. ¿Si te es Norma? Preguntaba la rubia nerviosa de que hizo algo mal. No, por lo general el orbe entra en la pantalla y deja ver el universo, pero tal parece que quiere que ustedes interactúen más con él, decía Ente, viendo que esto sería diferente al resto de los grupos. Tendría que esperarse que esto también pasase con el resto de grupos. Entonces tendremos que leer por turnos, comentaba la arquera, suponiendo lo que pasaría. Al contrario, con que uno lea, el resto podrá ver en la pantalla, además de que esté leyendo podrá verlo de primera mano en el libro, decía el ser, para que comprendan cómo sería la cosa. Bueno, supongo que empezaré, decía la Santa, para leer el título del libro. El berserker más improbable. Sin más, la pantalla se empezó a iluminar donde estas tenía la misma línea leída. ¿Qué saldría en este universo y qué tenía que ver Naruto con ellos? Eran las preguntas que todos se hacían. Fin del capítulo. Fate reacciona al Naruto verse, el berserker más improbable. Capítulo 2. Naruto ni Fate son de mi propiedad, ni las imágenes y vídeos, todos ellos son de sus creadores. No olviden votar y comentar para apoyar a esta historia. Si quieren leer la historia aparte, les sugiero que la busquen en fanfiction, su autor es Neon Zangetsu y la historia es de Mostun Likely Berserker. Bueno, supongo que empezaré, decía la Santa, para leer el título del libro. El berserker más improbable. Sin más, la pantalla se empezó a iluminar donde estas tenía la misma línea leída, y esto les llenó de curiosidad al oír el título del servant más demente en las guerras del Grial. Espera, ese sujeto es un berserker, pero sí parecía tranquilo. Decía el guerrero de la lanza al oír las primeras palabras. Por más reto que sueñe, estoy de acuerdo contigo, la clase berserker es la más inestable, decía el archer de la Tosaka al ver el título. Para su información, mi berserker es muy buen platicador, solo que ustedes no saben apreciar su forma de ser, defendía la Einsberg, la clase a la que pertenecía Heracles. En serio, parecía más agresivo cuando nos atacó, decía el joven Emilia al recordar cómo esta chica le ordenó al Servant y tras ellos. Supongo que continuaré para que podamos comprender mejor esto, decía la rubia Ruler, viendo que empezaría un debate en cómo eran las clases de los Servants. Renacimiento fue una buena vida. Vaya, por fin alguien que no se arrepiente de lo que hace, debería aprender de él, decía el mago al oír las palabras de Chico y dirigirse al rey de los caballeros, que decidió no darle importancia. No tengo excusas. Ninguna digna de mención en cualquier caso. La pasé bien, gané la guerra. Salve a mi amigo. Me casé. Me convertí en Hokage. Comencé una familia. Crié muchos niños. Los protegí a todos al final, pero aún así, morí feliz. Pude ver crecer a mis nietos y como estos tuvieron sus propios hijos. Esa es la cacareada vitalidad de un Uzumaki para ti. Si no mueres en la batalla, envejecerás. No, no era una mala vida. No por cualquier tramo de la imaginación. Por eso pude ver el mundo convertirse en una utopía pacífica. No más locos. No hay riesgo de que estalle la guerra. Puedo descansar tranquilo ahora. Lo dicho en la pantalla les interesó a varios por lo dicho por Naruto al oír sus logros. Eso es increíble, eran las palabras de la ARC, al oír la hazaña que logró el rubio, ya podía ver por qué este tenía el título de héroe, pero porque aquí decir berserker era la duda que tenía. Increíble lograr todo eso, decía el joven pelirrojo al oír que el rubio logró traer la paz al mundo, este héroe le gustaba. Tal vez debí de hacer eso, se decía el mago al ver que el rubio tuvo tanta descendencia. Esto tiene que ser una broma. Decía el archer al ver que alguien logró su sueño, que lo maldijo. Tal vez debería hacer eso. Dejarlo en manos de las generaciones más jóvenes. Suena una gran idea, decía el Emilia al ver que Naruto llevó a su mundo por un buen camino, sin duda para él eso debía un gran descanso por tal tarea.
Por supuesto, hay algunos jóvenes advenedizos en ese grupo, siempre los hay, pero tengo fe en que prevalecerán las cabezas frías. Sí. He hecho suficiente. Todos me están esperando. Débense todos sus amigos eran las palabras de la Archer of Red al entender la frase de Naruto. Aún así, está mal que no quiera descansar. Estos viejos huesos míos no quieren descansar todavía. Puede que sea el único que queda de mi generación, pero salir así se siente mal de alguna manera. ¿Por qué estás así? ¿Por qué la cara larga? No es propio de mí morir en silencio, ¿sabes? Puedo ser viejo, pero no soy tan viejo. No quiero morir mientras duermo como los demás. No, quiero salir con una explosión. Con risas en mis oídos y una sonrisa en mi rostro. Un último hurra. Lo dicho por el rubio los sorprendió al ver que no quería descansar e irse así nada más. Genial, este sujeto me entiende, eran las palabras de Peliazul ante lo dicho por el rubio que... ¿Otra aventura? No me importaría eso en absoluto. ¿No es como si tuviera algo mejor que hacer? Entonces acaba de acudir al llamado, decía la rey de los caballeros al ver que Naruto sería llamado por el Grial por su deseo de combate. Entonces así es como están los servants cuando son traídos los para la guerra del Grial, murmuraba la Tosaka, preguntados en dónde estaba su Archer cuando ella lo llamó por el ritual. Finalmente. Jinrum observó cómo el círculo que tenía delante ardía en escarlata y sintió que el corazón le ardía de orgullo. La imagen cambió para mostrar a una mujer un poco mayor con lentes, la cual estaba en un ritual. Sin duda esta mujer sería la máster de Naruto. Así que ella será la máster, nada mal, decía el perro irlandés apreciando la belleza de la mega madura. No recuerdo haberla visto, supongo que será otro universo o una guerra antes de la quinta, eran los pensamientos del Archer al ver un nuevo mago que no conocía. Al final. Éxito. Sus preparativos habían sido insoportables, su tiempo minuciosamente preciso. Había actuado en el momento exacto en que los vientos estaban en su punto más alto, cuando su magia estaba en su apogeo. Todos sus cálculos fueron precisos. No le importaba a qué clase convocaba, si lograba evitar el impredecible estigma de Berserker. Siempre y cuando sus talentos complementaran los suyos, eso era todo lo que importaba. Un servant con afinidad con el viento sería perfecta, dada la naturaleza de sus habilidades. Sí, eso encajaría con sus expectativas de hecho. Ja, qué desafortunada eran las carcajadas del mago de la mesa redonda al ver cómo lo que menos pedía la maga le sería entregado. Eso no es gracioso, decía en murmullos al sentir un paralelismo con la maga, ya que ella quería al servant saber, pero en cambio consiguió a Archer. Creo haberla visto, ¿dónde? Eran los pensamientos de la cazadora tratando de recordar haber visto una foto de la maga. Aumenta. Terminó su largo conjuro con un grito triunfal. Guardián de las escamas celestiales. Provocado por su orden, el viento se levantó, lanzando su cabello hacia atrás. Tales fenómenos estaban dentro de los cálculos esperados de Jin, por supuesto. Puede, pero de seguro, no le gustará que él sea un berserker, decía la peli blanca al ver que lo menos deseado sería su recompensa por su invocación. Pasó un momento de silencio mientras esperaba conteniendo la respiración. Luego vino la explosión. Un pilar de un resplandor carmesí dorado surgió del círculo al mismo tiempo, lanzando a Jin sobre su trasero y arrancándole las gafas de la cara. Sorprende, así es la invocación de un berserker. Decía fascinado al ver la invocación de un héroe, de una forma más tranquila que la que hizo. Sin duda sabe hacer entradas, murmuraba el mago de las flores al ver la explosión de mana. ¿Qué diablos? Si la mera invocación de su servant podía crear una tormenta de esta magnitud, entonces realmente había elegido muy bien. La mayoría se habría resistido cuando los cielos se oscurecieron sobre sus cabezas. Otros se encogieron cuando el poderoso vendaval generó un imponente tornado que partió los árboles cercanos y sumió el claro en la oscuridad. Jin no temía a las sombras. Ni la tormenta. Había visto cosas mucho peores en su carrera como maga. La oscuridad en el corazón de la humanidad avergonzaba a cualquier forma de la naturaleza. Aún así, había una cierta belleza salvaje que se podía ver en la tormenta. Una parte distante e indiferente de ella se preguntó si la consumiría. Incluso ahora sentía que sus pies se arrastraban, amenazando con levantarla en el aire en cualquier momento, y luego, tan abruptamente como había llegado la tormenta, también se desvaneció. Bueno, eso fue rápido, decía la santa al ver cómo la gran explosión de energía paró. Fortaleciendo su alma, Jin esperó una respuesta. Los ojos llorosos se clavaron en el espeso humo. Lentamente, algo se agitó en su interior.
Debe ser el mana que le está dando, era el comentario de la infernalidad familiarizada con eso. Estos momentos siguientes fueron cruciales para Jin. No solo determinarían la naturaleza de su relación con su Servant, sino que también podrían afectar sus posibilidades de éxito en las batallas por venir. Después de todo, esta guerra del Santo Grial sería muy diferente a las demás. Quizás el primero y el último de su tipo si los Igmillenia se saliera con la suya. Trifas era un lugar realmente grande y tendría que trabajar con otros magos en eso. Aunque la idea de cooperación mutua hacia un objetivo irritaba un poco a Jin, sabía que debía dejarse de lado hasta que se ocupara de la facción negra. Un momento como eso posible. Era la interrupción de la Tosaka al oír la ubicación de la guerra por el Grial, que sería lejos de Fuyuki. ¿Y qué es eso de las facciones? Esa es una buena pregunta, Rin, ¿nos podrías explicar, Ente? Pedía el héroe de las infinitas espadas al ser encapuchado. Calro, como ya les dije, en otros universos otros hechos ocurrieron y eso hizo que tanto la guerra del Grial sea en otro lugar, así también la invocación de Maservan, decía el ser, dando unos datos más sobre la guerra. ¿Es eso posible, traer más de 7 Servants a la guerra? Era el comentario de la Rey de los Caballeros al ver que esa guerra sería más larga que en la que estaba. Esto es demasiado loco, eran las palabras de la Tosaka al ver que sus conocimientos sobre la guerra del Grial serían inútiles. Entonces es a donde voy, comentaba la rubia Ruler al ver que todo esto pasaría en la guerra que supervisaría. Entonces, tal vez, habría tiempo para su deseo. ¿Cuál será su deseo?, pensaba la peli verde al ver a la maestra del Servant que tendría que ser frente. Sin duda, todos se volverían unos contra otros a tiempo una vez que la meta estuviera a su alcance. Aún así, la asociación tenía sus expectativas puestas en ella y se proponía cumplirlas. Después de todo, le estaban pagando generosamente por este esfuerzo. Sin duda, sus esfuerzos resultarían fructíferos. Por ahora, era fundamental que ella hubiera convocado a un contendiente fuerte para la guerra que se avecinaba. Por ahora, se callaría, esperaría una respuesta y trataría de no parecer una completa idiota frente a su nuevo compañero. Sí, compañero. Cualquiera que viera a un ser tan fantástico como un familiar era un tonto a sus ojos. Ante lo leído, por algún motivo el joven Emilia se sintió un poco insultado, pero decidió dejarlo pasar para ver más. Ajá. Finalmente. Una figura borrosa en colores brillantes salió de la neblina y entró en su campo de visión. Bien ahora. Exclamó una voz alta y juvenil. ¿Qué tenemos aquí? Parece que alguien viene inspirado, decía el Lancer al ver la reacción del Servant. Un momento, que no es un berserker, debería ser más ruidoso, menos entendible, decía la maga al saber por experiencia propia cómo eran los berserker. El rostro de Jin enrojeció con 1000 sombras de vergüenza. Si tan solo tuviera sus lentes para verlos. Quizás su Servant podría, aquí. El recién llegado retumbó abruptamente. Supongo que estos son tuyos. Bueno, por lo menos es amable, decía el Emilia al ver a un berserker que no quería matar lo que viera. Al contrario, Shiro, esto es anormal, decía la saber al ver el actuar tranquilo del berserker. Por lo tanto, fue una sorpresa cuando sus anteojos perdidos le fueron devueltos inexplicablemente. Mientras miraba, todavía entrecerrando los ojos por el polvo y la arena en sus ojos, la figura extendió un brazo y presionó sus marcos perdidos contra su rostro. Dedos ásperos y callosos le rozaron la cara. La mente de Jin quedó en blanco. Ya no tenía fuerzas para moverse en ese momento. Con infinita delicadeza, su Servant se ajustó las gafas con movimientos rápidos pero hábiles y luego, aparentemente satisfecha con su trabajo, dio un paso atrás con un gruñido de satisfacción. Casi de inmediato, su propio rostro nadó en una claridad cristalina. Allí. Él asintió con la cabeza. Eso debería funcionar, maestro. Vaya que la pudo de nervios, decía al mago de Camelot al ver lo que hizo el simple toque del chico. El sonido reactivó la psique agotada de Jin y se apresuró a corregir los aros maltratados lo mejor que pudo. Frenética, la hechicera se puso de pie. Manos sucias palparon su vestido con prisa innecesaria, desesperadas por concentrarse en cualquier cosa menos esa experiencia surrealista que acababa de soportar. Casi no podía soportar mirar al ser que claramente era su Servant. ¿Cómo pudo? Nunca antes la habían tocado así. ¿Alguna vez? Por cualquiera. Puede parecer extraño que un consumado mago y asesino esté tan nervioso, pero ahí está la verdad. La reacción de la maga causó una leve risa al ver la exageración realizada por la maga. Jinrum estaba avergonzado, correcto y apropiado. Más aún cuando finalmente reunió la determinación de mirarlo.
Con un bostezo que hizo estallar la mandíbula, su sirviente estiró sus brazos hacia el cielo. Ah, mucho mejor. Se siente bien volver a ser joven. Entonces está en su mejor tiempo, tiene sentidos y dijo que vivió mucho, decía la Ark al ver recordar el dato inicial del capítulo. Brillantes ojos azules del color de cielos interminables le devolvieron la mirada, enmarcados por mejillas con bigotes, cabello azafrán salvaje y una sonrisa como la luz del sol. Una capa del color de la miel oscura colgaba sobre sus hombros, protegiendo las vestimentas carmesí oscuras y negras que llevaban debajo. Sobre su espalda yacía un pergamino gigante de origen desconocido, asegurado con una sola correa a sus hombros. Jin sintió que sus esperanzas se desplomaban al verlo. Su primer pensamiento fue que había cometido un error y convocó a Assassin en lugar de una de las clases de nivel superior. Oh, esto fue lo peor. Rezó en silencio por estar equivocada. Pues vaya sorpresa se dará, cuando descubra que es un berserker, decía el Emilia del futuro. Ciertamente no parece un berserker, parece demasiado tranquilo, decía la heredera Tosaka al ver la forma en que actuó el rubio. Esto es de lo más peculiar, será algo del Grial, murmuraba la santa al ver al Servant de la locura. Si se trata de tu deseo, no te preocupes. Tengo la esencia de las cosas gracias al trono. Tarareó, cruzando ambos brazos detrás de su cabeza antes de que ella pudiera hablar. Realmente no tengo un deseo propio. Solo estoy en esto por diversión. Me agrada este sujeto, necesitamos menos héroes tan serios, decía el mago de la mesa redonda al oír el rubio. Supongo que el estar en guerra, es en sí su deseo, decía el pelirrojo ante lo dicho. Eso no tranquilizó a Jin. De nada. No. Absolutamente. Ni un poco. Va a explotar, era el comentario de la arquear al ver la expresión de confusión e ira de la maga del rubio. ¿Y tú eres? Logró decir con los dientes apretados. ¿Eh? Oh, ¿te refieres a mí? Cierto, cierto. Lo siento, esto todavía es un poco nuevo para mí. Sonrió, frotándose la frente como un niño grosero. Veamos, ¿cuáles fueron las palabras? Ajá. Ahí están. Ejem, riendo, tosió en un puño para aclarar su voz, soy Uzumaki Naruto. Clase, berserker. A su servicio. Le pregunto a usted, ¿eres mi maestro? La leve actitud del rubio despreocupada le causó risa al ver cómo este se tomó como juego todo el asunto de la guerra por el Grial. ¿En serio hizo eso?, decía el archer Emilia al ver la actitud de este héroe que desconocía. Maldita sea. Su simple comentario, sonrisa inocente, así como esas palabras, atravesaron directamente el corazón de Jin. Esa mirada, esa sonrisa, esa expresión de absoluta confianza, era más mortal que un cuchillo envenenado. Demasiado bueno. Demasiado puro. Pero él era un berserker. Este fue el peor enfrentamiento posible para ella. ¿Qué tan joven era él? Apenas parecía estar fuera de su adolescencia. Estaba a mano. Ella quería reír. Ella quería llorar. Quería sacudirlo y casi exigirle que le devolviera su catalizador. Por supuesto, no podía hacer nada de esto, por lo que solo le quedaba una opción. Creo que yo atar igual que ella, decía la tsundere Tosaka al verla que la maga no recibió lo que pedía, fue ver un déjà vu. Supongo que lo trajeron en uno de sus mejores momentos, comentaba la santa al ver cómo el Grial decidió invocar al héroe. Al final, se desplomó. Tal parece que lo mejor de lo que creí, decía la hoja de Irisbiel al ver la reacción de la maga. Pudo ser peor, le podría haber dado un paro cardíaco, decía con risas el perro irlandés. Urk. Se las arregló con elocuencia. Realmente, era todo lo que podía pensar en hacer. ¿No me escuchaste, maestro? Naruto parpadeó, confundido. Dije que mi nombre es, no, gimió, te escuché, es solo que, no pareces uno, eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo, decía la Rider de ojos cubiertos al ver a este inusual Servant. Disculpe Ente-san, pero ¿podría decirlo por qué él está tan relajado? Preguntaba el Emilia al ver la forma en que el rubio se comportaba al encontrarlo muy diferente al berserker que conoció. Les aseguro que mediante Lean podrán descubrirlo, decía el ser misterioso que los trajo. El ojo derecho de Naruto se contrajo ante su comentario brusco, muy levemente. ¿Ja? ¿Qué es eso? ¿Quieres decir que no me veo como un berserker? No eran las palabras de todos lo de la sala al ver al rubio. ¡No! Jin explotó. Tú no. Ni un poco. Para nada. Bueno, discúlpeme, princesa. Sin más, el capítulo terminó. Esto es demasiado inusual, comentaba la rubia Ruler al terminar de leer el capítulo. ¿Será esto alguna de las razones por las que el Grial me invocó? Se decía la santa al ver que los hechos serían en la guerra que iba.
Supongo que es el final del primer acto. Alguien quisiera continuar, decía el ente. Tras lo dicho, la Archer of Red se levantó para tomar el libro de las manos de la santa y tomar el lugar. Muy bien, comenzaré, decía la Archer para comenzar y la pantalla volviese a iluminarse. Fin del capítulo.